Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Josefina llamó al timbre en vano durante varios minutos. En un momento dado oyó débiles pasos al otro lado, pero pronto volvió a hacerse el silencio. ¡Lita, abre! ¡Abre rápido! ¡Soy yo! Gritó Josefina con impaciencia, pero no había prisa por abrir la puerta. Sé que estás en casa, no tienes que esconderte. Vi tu coche afuera, dijo Josefina en tono literalmente irritado. El silencio seguía siendo la respuesta. Su imaginación evocó imágenes horribles de su mejor amiga retorciéndose de dolor sin que nadie la ayudara. Lita, ¿estás bien? ¿Estás enferma? ¿Necesitas una ambulancia? Ya voy, aguanta. Josefina buscó su teléfono móvil en el bolso. En ese momento oyó que algo sonaba al otro lado de la puerta. Un momento después, la puerta se abrió y Carmelita estaba en el umbral en todo su esplendor. Estaba en bata corta, descalza, con el pelo suelto y miraba a su amiga con cara de desconcierto y miedo. Bueno, gracias a Dios que estás viva. Ya me estaba imaginando lo peor. ¿Por qué has tardado tanto en abrirme la puerta? No sabía qué pensar, se dijo Josefina al entrar al piso. ¿Estaba tan asustada de que te hubiera pasado algo malo? Continuó quitándose la chaqueta. Me acordé de tu ataque de asma en el instituto, ¿recuerdas? Me diste tal susto que aún me estremezco al pensarlo. ¿Y cómo empezaste a ahogarte con tu asma en el campamento de verano en la discoteca? El chico con el que bailaba se desmayó de susto y nuestro consejero se puso gris ante tus ojos. Hiciste un desastre. Me imaginé que volvías a enfermar y se me bajó el corazón a los talones. Sabes que me aterrorizan tus ataques. Pensé, ¿y si te dejas la medicina para el asma en el coche y no está cuando la necesitas? Te he llamado por el móvil 100 veces y sigues sin contestar. Oye, no vuelvas a asustarme así, por favor. ¿Por qué no me dices algo? Dime de una vez, ¿cómo te sientes? Josefina miró a la cara a su amiga. Estaba antinaturalmente pálida y parecía temblar. No me siento tan mal, murmuró Lita. ¿Estás bien? No te ves bien. Te veo pálida como un sapo. ¿Por qué has tardado tanto en abrir la puerta? Preguntó Josefina quitándose las botas. Estaba dormida. Lita respondió en voz baja. Vives como una princesa. ¿Es hora de la cena y sigues durmiendo? Debes haberte quedado despierta hasta altas horas de la noche. ¿Has vuelto a navegar por los sitios de citas? Vamos, escúpelo. ¿Has conocido a alguien que merezca la pena? Josefina le hizo muchas preguntas a su amiga. ¿Por qué estás aquí? ¿No deberías estar en tu trabajo? Preguntó Carmelita ignorando sus preguntas. Quería irme a casa pronto, tengo mucho trabajo y mi jefe me ha dado de alta antes de tiempo. Mi Mateo se fue de viaje de negocios, esta vez al norte, así que pensé, ¿por qué aburrirme sola? Es viernes. ¿Por qué no hacemos tú y yo una despedida de solteras espontánea como en los viejos tiempos? ¿Te acuerdas? Traje un par de botellas de champán y fresas frescas que costaron una fortuna, pero no es de extrañar, es febrero. Quería darte una sorpresa, porque sé cuánto te gustan las fresas. Esperaba que estuvieras contenta, nos sentáramos en la cocina como de costumbre y cotilleáramos, habláramos y riéramos. Estoy segura de que te alegraría haberlo hecho. Sabes que no me gustan las sorpresas, respondió Lita tratando de no hacer contacto visual con Josefina. Estaba visiblemente nerviosa. Vamos, a todo el mundo le gustan las sorpresas, tanto a los adultos como a los niños. Si alguien me sorprendiera, chillaría de alegría. ¿Por qué actúas como si no fueras tú misma? No hablas como un pez. ¿No te alegras de verme, amiga? Quizás no debería haber hecho todo esto para nada. ¿He cruzado toda la ciudad para verte para nada? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Josefina estaba confusa. Carmelita se movía de un pie a otro en el pasillo. Tras un breve silencio levantó la vista y aquella mirada culpable hizo que a Josefina le doliera el corazón con anticipación. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué me miras como un perro callejero a su amo? ¿Te ha pasado algo? ¿Ha muerto alguien? ¿Por qué estás tan fría? ¿Puedo pasar o me dejas en la alfombra del pasillo? En ese momento Josefina vio en el pasillo los zapatos marrones de piel y los reconoció al instante.
Eran de su marido Mateo, no había duda. Ella le había ayudado personalmente a elegirlos hacía un par de semanas en la zapatería de la empresa. ¿De dónde sacaste los zapatos de Mateo?, se preguntó Josefina. Luego miró hacia el perchero. Allí estaba colgado su abrigo beige. ¿Cómo no se dio cuenta al instante? Y junto al espejo del sillón estaban sus guantes. Los pensamientos de Josefina eran confusos. Botas, abrigo, guantes. No conseguía recomponer el panorama en algo coherente. No entiendo. ¿Está Mateo aquí?, preguntó Josefina con voz ahogada, negándose a creer lo que estaba ocurriendo. Carmelita asintió débilmente en lugar de responder. ¿Dónde está? Quiero verlo. Mira, tal vez no deberías. Confundida, Lita respondió bloqueando el paso, pero Josefina apartó fácilmente la frágil figura de su amiga y entró en el piso. Primero miró en la cocina. Estaba vacía. Solo 2 vasos vacíos sobre la mesa, un plato de aperitivos sin complicaciones y una botella terminada de caro brandy francés daban a entender que había habido un festín reciente. Josefina se dirigió a la puerta del dormitorio. Se quedó inmóvil un momento y luego tiró con decisión del picaporte. La puerta se abrió de golpe y vio a su marido Mateo en la cama de su amiga. «Mira, Josie, no es lo que piensas», dijo confuso. ¿En esto consiste tu viaje de negocios al norte? Su mujer le interrumpió. Estaba hirviendo por dentro. Lo has entendido todo mal. Mateo trató de justificarse tirando apresuradamente de sus pantalones. Creía que estabais haciendo el amor, pero en realidad estaban discutiendo el presupuesto para el año siguiente, ¿no?, comentó Josefina con ironía. Se dio la vuelta y vio detrás de ella una Carmelita roja como una cigarra, mordiéndose nerviosamente el labio inferior. Josefina no era ajena a este hábito. Siempre lo hacía cuando estaba nerviosa. ¿No te da vergüenza?, le dijo mirándola fijamente. Lo siento. No quería hacerte daño, de verdad. Tartamudeando un poco, dijo Lita. ¿Cuánto tiempo han estado jugando a mis espaldas?, preguntó Josefina. Por supuesto no es tan importante, con una vez basta, pero aún así me gustaría saber desde cuándo llevo cuernos. 6 meses. Carmelita respondió en voz baja. Se cubrió la cara con las manos. Quería desaparecer en ese momento, esfumarse como la niebla. Lo siento, yo sí siento mucho todo el dolor que te he causado. Soy un idiota, imbécil. Bueno, pégame si quieres, maldíceme. Todo empezó de una forma tan espontánea, tan ridícula. Comenzó a explicar Mateo poniéndose la camisa. Ni yo mismo me lo esperaba. Lita me había pedido que le trajera la medicación. Llegué, estaba tumbada en la cama, tan indefensa, tan impotente y bueno, de alguna manera todo sucedió, giró y se convirtió en una bola de nieve. Estas excusas patéticas e insignificantes hicieron que Josefina se sintiera aún peor. Ojalá no dijera nada. Cada palabra era una puñalada. Se le hizo un nudo en la garganta y unas lágrimas traidoras se derramaron por sus mejillas. ¡Qué imagen tan repugnante! Como en una anécdota vulgar o en una novela barata. Josefina sollozó. Pensé que teníamos una buena familia, Mateo. Que tú y yo nos queríamos y confiábamos el uno en el otro. Que valorábamos todo lo que teníamos. Hicimos planes de largo alcance, soñábamos con tener hijos. Incluso fuimos al médico la semana pasada. Estaba segura de que éramos una familia de verdad. Y resultó no ser nada, una mentira, una falsedad. Me engañabas y lo hacías a mis espaldas. Y no con cualquiera, con mi mejor amiga, la que creía que era mi hermana. Es el colmo del cinismo. Me imagino que se habrán reído de mí. No es así, Josie. Por favor, lo siento. Carmelita corrió hacia su amiga. Yo tampoco sé cómo ha podido pasar, me da mucha pena. Eres como una hermana para mí, aprecio nuestra amistad. ¡No me toques con tus sucias manos, traidora!, gritó Josefina separándose del abrazo de Carmelita. Por favor, calmémonos todos, sentémonos y hablemos con calma, ¿vale?, sugirió Mateo.
No tengo nada de qué hablar con ustedes dos, contestó Josefina secamente. Le costó mucho mantener la compostura y no lanzarse sobre los dos amantes. Estaba confusa, desolada. Lo último que esperaba de semejante deshonestidad por parte de sus seres más queridos. De su marido, el hombre con el que compartía todo, y de su mejor amiga, a la que conocía desde la infancia, con la que había compartido sus secretos más íntimos, sus alegrías, sus penas durante mucho tiempo. Estaba dispuesta a dar su vida por estos dos sin pensárselo dos veces. ¿Cómo podían haber cometido tan descaradamente esto, mirándola a los ojos todo este tiempo? ¿Y qué hay de ella misma? ¿Cómo pudo ella equivocarse tanto con ellos? Fue un puñetazo en las tripas, un escupitazo en el alma. Habían pisoteado y destruido todo lo que ella apreciaba tanto. Un ego herido exigía venganza. Josefina deseaba desesperadamente decirles a estos traidores todo lo que pensaba de ellos, montar un verdadero gran drama con destrozos y platos, bofetadas y heridas, pero ella sabía que tenía que estar por encima de todas estas nimiedades triviales. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo se acabó el amor? ¿Y cómo vivir después? ¿Cómo reconciliarse con la idea de que la persona más cercana y querida había traicionado su confianza? Le dolía el corazón en el pecho, y sin embargo todo fue tan maravilloso al empezar, y después de conocerse él se había convertido en parte íntegra de su vida. Parecía como si hubiera sido ayer. La primera vez que Mateo la vio fue en la pista de hielo. Era un buen día de invierno. Los copos de nieve caían suavemente a la luz de los farolillos. Por los altavoces sonaban melodías románticas y ella patinaba con sus sobrinos gemelos de 7 años. Siempre mirando furtivamente a la niña de ojos verdes con el ridículo gorro rojo y los rizos castaños asomando por debajo. Por supuesto, Josefina no pudo evitar fijarse en la mirada del joven. Era su tipo. Pero el curioso desconocido estaba en la pista de hielo con 2 niños pequeños, y la chica supuso lógicamente que era su padre, y por tanto, un padre de familia. Los hombres casados, con o sin hijos, eran un firme tabú para Josefina de 22 años, que ignoraba las ardientes miradas del joven. En un momento dado, Mateo estaba tan absorto en sus miradas que no se dio cuenta que un adolescente desgarbado se precipitaba hacia ella. Estaba malherido, pero no gemía de dolor, sino de desesperación, pues su belleza de ojos verdes y gorro rojo había desaparecido sin dejar rastro en todo aquel alboroto. Mateo, angustiado, recogió a sus sobrinos de la pista de patinaje y los llevó a casa. Por el camino tuvieron que parar en el supermercado por algo de comida. Allí Mateo cargó el carrito con los comestibles que estaban en la lista y también recogió un montón de dulces y chocolates para el pequeño goloso. Estaba a punto de ir a la caja cuando de repente recordó que se le habían acabado los granos de café. Mateo volvió a la sección de ultramarinos, cogió un paquete de café de la estantería y cuando se volvió para dejarlo descubrió que el carrito había desaparecido sin dejar rastro. Al principio pensó que eran sus traviesos sobrinos gastándole una broma a su tío, pero los niños le aseguraron que no tenían nada que ver con eso. Mateo empezó a buscar la comida robada. Dio 3 vueltas a todo el supermercado, pero no pudo encontrar el carrito de las compras. Desesperado, se acercó al guardia de seguridad del vestíbulo y empezó a explicarle que alguien había movido su carrito con todo su contenido. El guardia se mostró muy comprensivo con el problema del comprador y se unió también a la búsqueda, pero por desgracia, esta no tuvo éxito. «Vaya, no hay nada que pueda hacer», dijo el guardia de seguridad agitando las manos. «Quizás uno de los empleados pensó que era un carro de comida que había sido abandonado y se marchó. Consigue uno nuevo y carga la compra». No había nada que hacer, y Mateo tuvo que volver a ir según la lista. Pues vaya día el de hoy, echando de menos a la chica de la pista y echando de menos también el carrito de la compra. Menos mal que están mis sobrinos y siempre llevo una bolsa de dinero encima. Mateo suspiró volviendo a montar todo lo que necesitaba. Esta vez no soltó el carro, y cuando llegó a la caja registradora vio su pérdida delante de él. Su carrito perdido, intacto e ileso, estaba frente a él. Mateo levantó la cabeza para mirar al desafortunado chapucero que necesitaba la compra de otro y se quedó sin aliento. Allí estaba la extraña de ojos verdes de la pista de hielo.
todo el enfado se evaporó de inmediato, sustituido por alegría porque esta vez Mateo tenía la excusa perfecta para entablar un diálogo. Resultó que Josefina había cogido el carrito de otra persona por error y un minuto después ambos se reían de este tonto malentendido. «Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer con un doble juego de comestibles», bromeó Mateo. «No te preocupes, tío, te ayudaremos, al menos con los chocolates», gritaron los sobrinos. Josefina comprendió inmediatamente que no eran hijos de Mateo y de alguna manera sintió júbilo en su corazón. Junto con Mateo y sus sobrinos encontraron fácilmente su carrito, que había estado de pie languideciendo en un rincón, esperando a su ama. Después volvieron a la caja registradora. Allí Mateo, como un caballero galante, la dejó pasar. Cuando Josefina ya tenía que pagar sus compras, de repente se puso colorada y miró confundida a la cajera. «Oh, disculpe, por favor. Acabo de darme cuenta que he olvidado o perdido mi cartera en la pista de patinaje». «Bueno, ahora tendré que emitir un reembolso», murmuró enfadada la cajera. «La cola ya es bastante larga, y lo será aún más por la culpa de estos holgazanes. Tu despiste me está haciendo hacer trabajo extra». «Deja de refunfuñar, yo lo pagaré», dijo Mateo. «No, no lo creo», protestó. «No nos conocemos, tú no me conoces de nada y no pasa nada», le aseguró Mateo entregándole un billete a la cajera. En ese momento se sintió como un caballero en un caballo blanco que había salvado a una bella dama en un momento trágico. La cajera aceptó encantada el dinero, satisfecha de no tener que hacer trabajo extra. Contó todas las compras y en un minuto el grupo estaba en camino. «Me siento muy incómoda porque me hayas ayudado tanto, aunque seamos unos completos desconocidos. Lo que has hecho es muy noble y no sé cómo agradecértelo», repetía Josefina. «Pero no quiero estar en deuda contigo. ¿Por qué no vienes a verme ahora? Vivo cerca de aquí y podría reembolsarte inmediatamente el dinero que te has gastado». «Me temo que no puedo. Tengo que estar en casa en 10 minutos. Estos marimachos tienen clase», dijo Mateo señalando a sus sobrinos. «Qué pena», dijo Josefina triste. «Pero, ¿qué debemos hacer?» «Bueno, puedes dejarme tu número y te llamaré dentro de una semana y quedaremos», sugirió el ingenioso Mateo. «Perfecto», sonrió la chica y dictó su número. Mateo no podía creer su suerte. Hace una hora pensaba que había perdido a la bella de ojos verdes para siempre y ahora sabe su nombre. Además tiene su número de teléfono. Sin embargo, la euforia de Mateo duró exactamente hasta que intentó llamar a Josefina. Marcó repetidamente los preciados dígitos, pero la monótona voz de la operadora le repitió que el número marcado no existía. Mateo no podía entender lo que estaba pasando. ¿Le había engañado? Parecía una chica tan agradable y no parecía una charlatana. Durante la siguiente semana Mateo estuvo más sombrío que nunca. Y el sábado sus sobrinos le convencieron para que fuera de nuevo a la pista de patinaje. Y allí... «¡Mateo! ¡Mateo!», una agradable voz femenina le llamó. Se dio la vuelta y vio a Josefina corriendo hacia él en patines. «Me alegro mucho de verte. ¿Dónde has estado? Llevo toda la semana esperando tu llamada». «Llamé», Mateo respondió con una risita amarga. «Pero es que el número no existe». «¿Cómo que no existe? Es imposible». Josefina frunció el ceño. «¿Podrías indicarme el número al que has llamado?». Resultó que Mateo había escrito mal uno de los números. Así comenzó su romance, y un año después celebraron una gran boda. Y ahora, 5 años después, le pilla en la cama con su mejor amiga. «Vayamos todos a la cocina y charlemos tranquilamente con una taza de café», dijo Carmelita. «¿Me tomas el pelo?». Josefina estaba indignada. «Nunca más me sentaré en la misma mesa contigo. Entras a la familia de otro como una víbora. Si tu matrimonio fuera bien, esto no hubiera ocurrido, Josie», comentó Carmelita. «Tú no tienes ni idea de nuestro matrimonio», dijo Josefina alzando la voz. «No sabes lo que es una familia. Revoloteas como una mariposa de una cama a otra, de un hombre a otro. Haces que suene como si yo fuera la única culpable», dijo Carmelita con mucho resentimiento.
No, no lo es. Fue tanto culpa tuya como mía. Soy igual de culpable por ser amable con ambos, por pensar que eran las personas más cercanas entre sí, por amarlos y confiar en cada uno de ustedes incondicionalmente. La voz de Josefina tembló traicioneramente e intentó recomponerse, pero fue imposible. Por favor, cálmate. No debes estar tan nerviosa, le dijo su marido. No me digas lo que tengo que hacer. No quiero seguir aquí, tengo que irme. Josefina caminó hacia la puerta. Mateo inmediatamente corrió tras ella. Por favor, espera. Vamos juntos, no significa nada para mí. Habló el marido confuso. ¿No significa nada? Eso no es lo que me dijiste anoche. Se oyó la voz indignada de Carmelita. ¡Cállate!, le gritó Mateo. No te atrevas a decirme que me calle. Te recuerdo que no estás en tu piso, sino en el mío. Ah, sí, me olvidaba. Estás en el norte, le gritó Lita. ¡Eres una serpiente!, estalló Mateo. ¡Váyanse al infierno los dos! Finalmente gritó Josefina y cruzó el umbral. No esperó al ascensor y bajó corriendo las escaleras. Josefina salió de la entrada y caminó a paso ligero hacia la autopista. Su mayor temor era que Mateo la alcanzara. Su alma sufría un dolor insoportable. ¿Van en serio? ¿Y este fin de semana? Reflexionó Josefina secándose las lágrimas que se le habían acumulado. Se negaba a creer lo que estaba pasando. ¿Cómo podía su Mateo ceder a la tentación? ¿Cómo pudo hacerle tanto daño? La idea de ser engañada durante 6 meses se encogió en su interior. Josefina se sintió muy mal. ¿Por qué se fue con Lita? Si me hubiera quedado en el trabajo, nada de esto habría pasado. ¿No es mejor no saber nada y vivir una vida feliz en la ignorancia? Los sabios lo dicen y no sin razón. Cuanto menos sabes, mejor duermes. Al acercarse a la carretera, ella buscó un coche que pasara. ¡Josefina! De repente, la voz familiar de Mateo se escuchó en algún lugar a la distancia. Se dio la vuelta y miró a su infiel marido corriendo hacia ella por la acera helada. ¡Espera, por favor! ¡Hablemos! Cuando Mateo estaba a solo 50 metros de su mujer, un taxi se detuvo delante de Josefina. ¿A dónde va, señorita?, le preguntó el conductor canoso. Josefina abrió la puerta de un tirón y entró con destreza. ¡Vamos! El taxista puso el pie en el acelerador y arrancó. Mateo miró con pesar la salida del coche. El interior era cálido y confortable, pero Josefina tenía frío. Ya lo había sentido antes. Era una reacción al estrés. Sabía que tenía que calmarse para entrar en calor. Su teléfono vibró y ella miró la pantalla. Mateo estaba llamando. Josefina colgó la llamada y puso su teléfono en modo silencio. En ese momento sonaba en la radio una canción romántica, una balada rock. La reconoció inmediatamente. Era la canción que ella y Mateo habían elegido para su baile nupcial. No pudo soportarlo más y rompió a llorar. ¿Por qué lloras?, preguntó el viejo taxista. Dificultades personales. Josefina respondió vagamente. Bueno, ¿por qué no compartes tus problemas? Sabes, soy bueno escuchando. Prometo no interrumpir. Que te lo diga, pero no nos conocemos, contestó Josefina. A veces es más fácil decir algo a un desconocido que a alguien cercano. El conductor sonrió. Mira, a veces parece que no hay salida, que estás en un callejón sin salida, pero en realidad no es así. No ves mucho cuando estás estresada y a veces ves mejor las cosas desde fuera. Bueno, entonces tal vez puedas explicarme por qué los hombres engañan. ¿Por qué son como animales que no pueden resistir la tentación? Me siento tan mal ahora mismo. Mi marido y yo llevábamos 5 años juntos. Primero salimos, luego nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos para siempre y empezamos a construir nuestro nido familiar y a ahorrar dinero para la boda. Como cualquier chica, desde niña he soñado con un precioso vestido blanco fastuoso que hiciera que todas mis amigas me envidiaran. Sobre el restaurante, las fotos memorables, los muchos invitados que gritaban ¡viva!, el ramo que lanzaría a la multitud y las novias vestidas de gala. Quería recordar mi boda el resto de mi vida como el acontecimiento más increíble de mi vida. Yo
Creía sagradamente que el matrimonio en la vida solo debía ser una vez, una boda, un hombre y una vida. Probablemente suene ingenuo, no moderno, pero así me educaron. Mi amante se llama Mateo, es un ingeniero con mucho talento. Se graduó con honores en la universidad. Consiguió un trabajo de prestigio en un buen puesto. Su trabajo implica frecuentes viajes de negocios. Francamente no me gustó cuando se fue. Odio estar lejos de casa desde que era niña. Mi padre era geólogo y a veces se pasaba meses fuera de casa. Recuerdo cómo mi madre y yo solíamos esperarle, mirando por la ventana durante horas, y me sentía tan triste. Aún recuerdo vívidamente esa sensación. Aún así aguanté los viajes de negocios de Mateo. Comprendí que de ellos dependía su carrera y en consecuencia el bienestar económico de nuestra familia. ¿Tienen hijos juntos?, preguntó el taxista. No, llevamos mucho tiempo soñando con tener un bebé, pero nunca pude quedar embarazada. Hace poco pedimos una cita al médico, nos hicieron una revisión, una ecografía y un montón de pruebas, pero nada de eso importa ya. No habrá bebé, al menos no para él y para mí. Pero él y mi amiga Carmelita podrían... Bueno, los encontré en su piso hoy. Pensé que mi marido estaba en el norte, en un viaje, y estaba en la cama con otra. Curioso, ¿verdad? No creo que la situación sea muy buena, respondió el taxista con evidente gesto de preocupación. Sí, estoy de acuerdo, es malo. Un colega mío piensa que todos los hombres son gilipollas, que son polígamos por naturaleza y que no debes esperar de tu pareja una fidelidad como la de un cisne. He tenido muchas discusiones con él por esto, dando la cara por el sexo fuerte. Yo creo firmemente que todo hombre es capaz de controlar sus instintos y mi Mateo es uno de ellos. ¿Por qué ir a la izquierda cuando tu vida amorosa es completamente normal? Pensé, yo misma nunca habría engañado a mi marido, no había necesidad de ello. Aunque obviamente habían muchas oportunidades. Me habían cortejado en el trabajo, un compañero, Renan. Y era, déjame decirte, un hombre muy interesante. Un rompecorazones moreno y guapo oriental. Podría hacer perder fácilmente la cabeza a cualquier mujer. Y sabe mucho de cortejar y piropear. No es tan fácil resistirse, pero siempre me mantuve como una fortaleza para él. Y no porque no quisiera o porque fuera muy moral, sino porque me amaba a mí misma y creía también que amaba a mi marido. Y si ese era el caso, no había necesidad de una aventura aparte. Pero resulta que me equivoqué y ahora ya no sé cómo vivir mi vida. Es como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi alma está en la oscuridad total, quiero aullar de dolor, como un perro que está perdido. También tengo un desagradable sentimiento de autocompasión, que es muy humillante y desagradable de sentir. Pero el hecho es que me engañaron, y ahora me siento miserable. Lo siento, probablemente esté aburriéndote con mi historia, pero sabes, tenías razón. He hablado, me he desahogado y bueno, me siento un poco mejor. Bueno, no te disculpes, te entiendo muy bien. Incluso mejor de lo que puedes imaginar. El hombre sonrió amablemente. ¿Entiendes?, volvió a preguntar Josefina. ¿Te han engañado? Por desgracia, esta no es solo tu desgracia. Su humilde servidor ha corrido la misma suerte, respondió el hombre. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te ha ido?, preguntó Josefina intrigada. La he perdonado. El desconocido respondió con calma. ¿Cómo? ¿Haces la vista gorda y sigues como si nada hubiera pasado? Sí, así. El taxista asintió. No podría hacerlo. Josefina negó con la cabeza. Creo que no hay excusas para el engaño. Si una persona es infiel significa que no se quiere. Eso es todo. Quien traiciona una vez, traiciona dos, dijo alguien sabio, y estoy completamente de acuerdo. Estoy segura de que el tramposo no se detendrá ahí y volverá a suceder después de un tiempo. Y no quiero mentiras en mi relación. Creo que los cónyuges deben confiar el uno en el otro. Y yo ya no confío en Mateo. Y no quiero vivir como un polvorín esperando a que vuelva a hacerlo. Es como un alcohólico codificado que puede estallar en cualquier momento. No quiero sufrir sospechas y luego ahogarme en un mar de infidelidad. Voy a pedir el divorcio mañana.
Sabes, los primeros minutos que descubrí que mi mujer me era infiel, sentí que el mundo entero se había derrumbado, confesó el taxista de edad avanzada. Mi mujer y yo teníamos 30 años de casados y todo parecía ir bien. Acabábamos de comprar un piso independiente. Criábamos a una hija de 5 años, pero de la noche a la mañana la vida descarriló cuando mi mujer, Nelly, se enamoró de otro hombre, un alemán. ¿Cómo se enteró de esto?, preguntó Josefina. Al principio noté algunos cambios en su comportamiento y pronto ella me lo confesó. Nelly trabajaba para una empresa internacional y el extranjero. Otto estaba a menudo de viaje de negocios y trabajaba en la oficina con ella. Así fue como se conocieron y se hicieron íntimos. Debió ser muy doloroso para ti. La verdad es que no. Me quedé de piedra cuando me enteré. Como tú, quería poner punto final, pero es importante pararse a pensar en lo que va a pasar después. Simplemente imaginé mi vida futura en 2 vectores, con ella y sin ella. Me di cuenta de que sin Nelly todo perdería sentido y entonces decidí mantener unida a mi familia, costase lo que costase. Quería que mi mujer volviera a mí y que me amara a solas, como antes. Tenía que recuperarla para que los 3 pudiéramos vivir como antes en nuestro pequeño mundo y ser inseparables. Mi mente me decía, vete, déjalo, olvídalo. Pero escuché a mi corazón y me dijo que intentara comprender a mi mujer. ¿Entendiste a tu mujer? ¿Es posible en esta situación?, se preguntó Josefina. Sí, lo es, si eso es lo que realmente quieres, respondió el conductor. Comprendí que estaba enamorada y lo veía todo a través del prisma de sus nuevos sentimientos y que idealizaba a Otto, al que describía como un héroe romántico y que en realidad puede no ser tan bello como ella cree. ¿Qué puedo decir? Entendía al alemán, maldita sea. ¿El alemán? ¿Tu rival? Se quedó atónita. Por supuesto. No puedes evitar enamorarte de una mujer como Nelly, aseguró el taxista. Entonces, ¿qué pasó? Entonces terminó el viaje de negocios de Otto y regresó a la ciudad. Esperaba que eso fuera el final, pero no fue así. Otto le escribía cartas, la llamaba por teléfono, veía que mi mujer le echaba de menos, y confieso que era insoportable. Mientras se producía toda esa situación, que fue dura para los 2, hablamos mucho, discutimos, nos preguntamos qué había ido mal en nuestro matrimonio, por qué nos había pasado esto. Me horrorizaba imaginar a mi Nelly volando a Alemania y llevándose a nuestra hija con ella. Sí, no se lo desearía a nadie. ¿Cuán duro puede ser?, preguntó Josefina. Pasó casi un año antes de que mi mujer entrara en razón y se liberara por fin de ese amor loco, respondió el taxista. Quizá ella tuvo una epifanía y apreció lo pragmático e incluso calculador que era Otto. Quizá no sea mala persona, no lo sé, pero aún así teníamos mentalidades diferentes con los alemanes. Supongo que Nelly también lo entendió. También se dio cuenta de lo mucho que la quiero y de la paciencia con la que he esperado su regreso, sin reproches ni quejas. Por fin tuvimos una charla decisiva. Mi mujer lloró, me pidió perdón por todo el dolor que me había causado. Lo admito, me estaba secando turbiamente mis propias lágrimas. Ella preguntó si podría perdonarla alguna vez. Le dije sinceramente que sí, porque hacía algún tiempo que había tomado ya esa decisión. Puedes pensar que soy un cobarde, un marica y un vago. No, te aseguro que no. Y aunque así fuera, no me ofende. Pero te diré una cosa. Fui muy feliz todos estos años hasta que mi mujer murió hace 2 años de cáncer. ¡Ay, lo siento mucho!, dijo Josefina en voz baja. Debes sentirte muy solo sin ella. Haber vivido juntos tantos años, ¿verdad? No me siento solo en absoluto. Nelly y yo tenemos 3 nietos maravillosos. Me estremezco al pensar que todo esto podría no haber ocurrido si hubiera dejado que mi orgullo se interpusiera en mi camino. Así que, antes de dejarse llevar por el pánico y tomar decisiones basadas en la emoción, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría entonces?
Y luego decides si estás lista para romper por completo o perdonar y mantener la relación. Pero ten en cuenta que perdonar debe ser sincero y real, no lo contrario. Los celos y la desconfianza serán como una sombra que te persigue y acabará arruinándolo todo. De hecho, no es fácil dejar a una persona con la que compartes muchos recuerdos. Es importante entender que el desarrollo posterior de toda una vida depende de esta decisión, y solo tú eres responsable de ella. Es muy difícil, pero puedes seguir sin él. ¿Así que nunca te has arrepentido de perdonar a tu mujer?, preguntó Josefina. Te lo juro, ni una sola vez, le aseguró el conductor. Pero, ¿cómo podría alguien olvidar algo así? Sinceramente, no creo que lo hayas hecho de una sola vez. No de inmediato, por supuesto, pero con el tiempo pude apartar el recuerdo de la traición a un rincón lejano de mi alma y mi memoria, confesó el hombre mayor. Y ya no me molestan. Solo hay que tener paciencia. Probablemente sepas que el alma humana se desarrolla y fortalece en las pruebas y tribulaciones, por lo que podemos decir que la prueba del adulterio es una de las razones de la autoestima. He hecho mi elección y he vivido muy feliz 40 años con mi mujer, a la que he amado de verdad. Cualquier cosa que mi mujer haya tenido con ese alemán es irrelevante, créeme. ¿Por qué irrelevante?, se preguntó Josefina. Mateo me traicionó y yo lo amaba tanto. ¿Por qué hablas de amor en pasado? ¿A dónde se fue tu amor? ¿Un paso en falso y ya basta? ¿Se acabó? Si amabas tanto, ¿cómo pudiste desenamorarte tan rápido? ¿Basta una acción para matar el amor? En ese caso, tienes que preguntarte si alguna vez tuviste amor en primer lugar. Creo que lo estaba hasta que lo arruinó, y ahora desearía no haberle conocido. Es mucho mejor estar sola. Puede que sí, pero no es tan fácil estar solo, porque se necesita 2 personas para ser feliz, y donde hay 2 personas juntas, seguro que se cuela una tercera. Mientras tanto, el coche llegó a casa de Josefina. El taxista se detuvo en la entrada. La pasajera pagó la carrera y agradeció al conductor el viaje y la simple atención humana. Créeme, chica, todo lo malo pasará, y solo quedará lo bueno. Sin embargo, le corresponde a usted decidir. El conductor canoso se despidió de ella. Josefina entró en el piso donde todo le recordaba la tranquila felicidad reciente de ella y Mateo. Su retrato juntos en la pared, la fotografía de su viaje de bodas, la lámpara de mesa con forma de 2 corazones que él le había regalado para San Valentín. Los pensamientos zumbaban en la cabeza de la infeliz esposa como un enjambre de abejas, aguijoneándola con dolorosos recuerdos de felicidad pasada. Qué bien, qué tranquila había sido todos estos años con Mateo a su lado, sentados en el sofá tapados con una cálida manta y abrazados con fuerza viendo alguna telenovela. Él siempre insistía en los detectives y ella quería un melodrama. Podían discutir, pero invariablemente encontraban un compromiso. Ella pensaba que estaban hechos el uno para el otro. Josefina sabía que no se equivocaba. Eran realmente felices los dos y ella pensaba que ese idilio duraría para siempre. Mateo siempre había sido atento con ella, siempre cariñoso y amable, pero ¿podía permitirse la idea de engañarla? Y ahora le dolía el alma. Saber que nunca volverían a sentarse bajo la misma manta, acurrucados como 2 gorriones helados. Se acabó el ir juntos a la pista de hielo, el hacer planes para el futuro juntos. Josefina miró su móvil. Tenía 20 llamadas perdidas de Mateo y 3 mensajes. «Te veré en casa y hablaremos de todo con calma. Voy para allá», escribió en el último de ellos. Josefina se dio cuenta de que no quería verle. Simplemente no tenía energía para resolver las cosas, para escuchar el patético balbuceo de sus excusas y mucho menos detalles de su adulterio. Lo único que deseaba era huir al lugar más lejano donde nadie la encontrara. ¿Pero hacia dónde? La decisión surgió espontáneamente. Josefina marcó el número de Renan. «Si se trata del informe, no te molestes en recordármelo, ya está sobre tu mesa», respondió una agradable voz masculina.
No, no es por eso que te llamo, dijo Josefina. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué llamas? Estoy terriblemente intrigado. Renan se sorprendió. Me preguntaba si estabas ocupado hoy. Quizá podríamos salir juntos. No puedo creer lo que oigo. ¡Que alguien me pellizque!, exclamó Renan. ¿Te ha pasado algo? No, mintió Josefina. Me apetece tomarme una copa y relajarme. Pues has llegado al lugar indicado, respondió Renan. Estoy en un bar del Paseo Marítimo. ¿Sabes dónde está? Sí, no está lejos de mi casa. Pronto estaré allí. Ok, estaré esperando, respondió Renan. 20 minutos después, Josefina entró por la puerta. El bar estaba medio vacío, fresco, medio oscuro, con olor a tabaco y perfume fuerte, luces tenues y música agradable. Contrariamente a lo esperado, a Josefina le gustó estar aquí. Enseguida vio a Renan. Estaba sentado solo en la barra con un vaso en la mano. ¡Hola, Josefina! ¡Hola! Josefina saludó poniéndose cómoda en una silla. El iris de los ojos de Renan se iluminó con el color ámbar del coñac que sorbía lentamente. ¿Quieres tomar una copa conmigo?, preguntó Renan con una sonrisa. Sí, claro que sí, contestó Josefina. Charlaron despreocupadamente mientras bebían coñac. Renan no le preguntó nada a Josefina y ella lo agradeció, porque no quería hablar de los problemas de su familia. Estaban sentados muy cerca y ella sintió su aliento caliente en la piel. La excitó agradablemente. Estaba tan cerca, tan sexy y tan seductor. Estaba coqueteando con ella, y ella quería hacer lo mismo. Había olvidado lo que significaba coquetear. Cuando empezó a sonar una melodía lenta, Renan sacó a bailar a Josefina. Cuchichearon y rieron. El alcohol fluía con un agradable calor por sus cuerpos. Ambos se lo estaban pasando bien y se estaban divirtiendo. Renan estaba abrazando a Josefina muy abiertamente. Ella podía sentir sus manos calientes a través de su vestido y el olor de su colonia y todo lo que había bebido la mareaban. En un momento dado se acercaron el uno al otro y se fundieron en un apasionado beso. En ese momento Josefina fue consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Podrían haberse detenido, pero no. Pagarle a Mateo con la misma moneda. Pensó vengativamente. Josefina se relajó y navegó con la corriente de las circunstancias. Se mostró despreocupada e imprudente. Desconectó todos los pensamientos y se limitó a disfrutar del momento. No quería pensar en nada. Hacia medianoche la pareja salió del bar con una botella de coñac que habían empezado. Durante todo el camino de vuelta al hotel se lo bebieron y se besaron como colegiales descarados que se habían escapado de sus profesores de baile de graduación. Y en cuanto cruzaron la habitación del hotel, Josefina y Renan se fundieron en uno solo y luego se durmieron abrazados exhaustos. Se despertó al amanecer y por un primer momento no supo dónde estaba. El techo, el papel pintado desconocido, las extrañas cortinas. La cabeza le latía con fuerza y tenía sed. La mujer se levantó con dificultad y miró al desnudo Renan que dormía a su lado. «Dios mío, ¿qué he hecho?», pensó horrorizada. Sintió un arañazo en el alma. Era la primera vez que se encontraba en esta situación y no tenía ni idea de cómo comportarse. ¿Debería hacer como si no hubiera ocurrido? ¿Debería besar a Renan en la mejilla y despedirse? ¿O debía hablarle de lo sucedido y pedirle disculpas? Josefina se sintió muy incómoda. Cogió el teléfono que estaba en la mesilla de noche y allí encontró 10 llamadas perdidas de su marido. «Y yo no soy mejor que él», pensó Josefina con amargura. Y en ese momento se sintió asqueada de sí misma. Tras sentir el dolor en la cabeza, decidió levantarse de la cama con cuidado, temerosa de hacer movimientos innecesarios. No fuera que Dios no lo permitiera despertar al dormido Renan. Se levantó cautelosamente de la cama y empezó a mirar a su alrededor, intentando encontrar su ropa que estaba esparcida por toda la habitación. A Josefina no se le ocurrió nada mejor que escabullirse sin hacer ruido, pero su plan no funcionó, y de pronto oyó la voz somnolienta de Renan.
¿Estás despierta, preciosa?, preguntó con una sonrisa. Josefina se estremeció y lo vio bostezar ampliamente y mirarla con ojos almendrados y ardientes. Sí, estoy despierta. Josefina contestó nerviosa y literalmente ardiendo de vergüenza. Desvió los ojos a un lado para evitar encontrarse con la mirada de su colega. ¿Qué buscas?, preguntó Renan. Mis cosas, respondió en voz baja. ¿Ya te vas? Sí, tengo que irme, respondió Josefina, que había sido tomada por sorpresa. Se sintió avergonzada por haber querido escabullirse como una ladrona. Hoy es sábado. Se suponía que iba a desayunar contigo. Odio comer solo. No puedo, tengo que irme, voy a llegar tarde. Josefina habló confusa. En ese momento se sintió como una completa tonta. Vamos, relájate, dijo Renan sonriendo. Todo va bien. Bueno, lo que pasó es lo que pasó. No somos niños. Tomamos unas copas de más, nos acostamos. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Evitarnos? Es estúpido, ¿no crees? Puedo ver que estás preocupada. No deberías hacer eso. Tu marido no se enterará, al menos no por mí. No sé lo que pasó entre tú y él. No tienes que contármelo si no quieres, pero créeme, sé mantener la boca cerrada. Comportémonos como personas civilizadas y modernas. De acuerdo. Josefina asintió calmándose un poco. Pero no sé si podré hacerlo. Lo conseguirás. Renan le guiñó un ojo. Él entendía a Josefina y esto lo hacía al menos un poco más fácil. Por supuesto, su relación con la vida, con el amor, era muy diferente. Probablemente no era la primera vez que Renan se despertaba en hoteles tras un encuentro casual. Él era tan natural y libre como un pez en el agua, cosa que no ocurría con Josefina. Ella hasta ahora no tenía mucha idea de cómo iría a trabajar el lunes y fingiría que nada de esto había pasado entre ellos. Después de desayunar con Renan, se despidieron y Josefina se fue a casa. Mientras subía las escaleras hacia su piso, pensó en su próxima reunión con Mateo. ¿Y si siguiera el ejemplo del taxista y le perdonara? Olvidarlo todo como un mal sueño. Él había cometido un error. Ella también había hecho algo imprudente. Así que estaban a paz. Josefina imaginó una balanza. Por un lado, vivía sin él y sufría, atormentada por los recuerdos y reflexionando sobre cómo podría haber sido las cosas. Y quizá hasta el final de su vida se culparía por no haber perdonado y no haber dado una segunda oportunidad a su marido. En el otro lado de la balanza estaba la situación contraria. Ella se levanta, se sobrepone y sigue adelante, al igual que hicieron en su día el taxista y su cónyuge infiel, y pronto se olvida todo el horror. Cuando Josefina metió la llave en la puerta de su piso, ya se había decidido. Un agitado Mateo se reunió con ella en el pasillo. Tuvieron entonces un diálogo breve pero significativo. No sabía lo que hacía. Siento mucho haberte hecho daño. Si pudiera volver el tiempo atrás, nunca lo haría. Te ruego que me perdones. Dame una última oportunidad y no te arrepentirás. Te perdonaré si ya has decidido a quién quieres, dijo Josefina. No quiero quedarme en un triángulo amoroso. Me he decidido. Te quiero más que a nadie en el mundo. Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, aseguró Mateo a su mujer. Durante la semana siguiente, Josefina no tuvo motivos para sentir celos. Todo iba bien. Volvieron a intimar y vivieron como una pareja normal y feliz. Un mes más tarde, Josefina se sintió repentinamente indispuesta, mareada de repente y con una opresión en el bajo vientre. Fue al ginecólogo. Estaba segura de que se había resfriado demasiado. Estás embarazada. El médico la dejó atónita. Su alegría por la inesperada noticia se vio inmediatamente sustituida por la preocupación. Josefina no podía decir con certeza quién era el padre. Decidió ocultar durante un tiempo que estaba embarazada de Mateo, aunque no fue fácil porque tenía unas náuseas matutinas terribles. Tenía que pensar cómo comportarse, qué hacer a continuación. La cabeza de Josefina daba vueltas. No tenía ni idea de cómo proceder, de mantener todo en secreto ante su marido. Pero, ¿y si el bebé no era suyo?
Entonces resultaría que Mateo criaría y mantendría al hijo de Renan. ¿No sería mezquino? ¿No sería mejor confesar el adulterio accidental a Mateo? Pensó Josefina. Pero ¿qué sentido tenía revelar este hecho embarazoso si estaba embarazada de su legítimo cónyuge? ¿Y si seguía siendo hijo de Renan? Tenía derecho a saberlo. Josefina casi se vuelve loca de tanto pensar. Finalmente decidió ir a la clínica para ver si podía hacer una prueba de ADN durante el embarazo. Esto aclararía la situación y pondría las cosas en su sitio inmediatamente. El médico le explicó que esa prueba era posible, pero que había cierto riesgo de que se interrumpiera el embarazo. Josefina no podía arriesgar la vida del bebé y renunció a la idea. Esa noche cenó con Mateo, que le estaba contando algo, pero ella no le oía. Estaba demasiado preocupada. Esa noche cenó con Mateo, que le estaba contando algo, pero ella no le oía. Estaba demasiado preocupada. «¿Qué te pasa?», dijo Mateo tomando la mano de su mujer entre las suyas. «¿Qué?», dijo Josefina como si acabara de salir del agua. «Digo que no has sido tú misma últimamente. ¿Te encuentras bien?». «Sí, me siento bien». Josefina asintió. «Veo que no te sentías bien por la mañana», comentó Mateo. «No quiero hacerme ilusiones, pero tengo la sensación de que estás embarazada. Sé que llevamos mucho tiempo soñando con ello y odiaría equivocarme, pero siento que esta vez ha funcionado. Y tú, Josefina, puedes pensar que soy un completo idiota, pero incluso compré una prueba de embarazo». Con estas palabras, Mateo entregó a su mujer una bolsa de la farmacia. Josefina se sintió acorralada. «Mateo, no te equivocas, estoy embarazada», admitió. «¡Lo sabía, lo sabía!», exclamó Mateo con alegría. Sus ojos brillaban de felicidad. Cogió a Josefina en brazos y la envolvió entre los suyos. «¿Cuánto hace que lo descubriste? ¿Por qué no me dijiste al principio? ¿Tenías miedo de equivocarte?». «Sí, lo estaba». Josefina asintió. No tuvo el valor de decírselo a su marido en ese momento. «Dios mío, estoy tan feliz. Estoy en el cielo. No veo la hora de decirle a todo el mundo que estamos a punto de tener un bebé. Quiero gritarlo a los cuatro vientos». «Por favor, no tengamos tanta prisa», le dijo Josefina. «El embarazo aún es muy joven». «Muy bien». Mateo estuvo de acuerdo con ella. «Pero tenemos que pensar en un nombre para el bebé. Si es niño, lo llamaremos Pedro, como el primer astronauta español, Pedro Duque. O Diego, como el actor mexicano Diego Boneta. Y si es niña, que sea Martina, como mi abuela. ¿Te gusta?». «Me gusta». Josefina estuvo de acuerdo. Ella se sintió fatal en ese momento. Mateo estaba literalmente obsesionado con su inminente paternidad. A partir de ese momento no dejó de hablar de su futuro heredero, de hacer planes hasta sobre la escuela a la que enviaría al niño y los deportes en los que lo inscribiría. Soñaba con pasear con el cochecito por el parque e ir al tobogán en invierno. Incluso eligió en internet no solo un cochecito, sino también un trineo adecuado y un patinete. A ella le costó mucho convencer a su marido que pospusiera la compra, pero no pudo evitar que renovara la habitación que había decidido utilizar como el cuarto de los niños. Mateo enyesó y empañetó él mismo las paredes con entusiasmo. Cuando volvía del trabajo se abalanzaba sobre el vientre de Josefina, lo acariciaba, lo besaba y hablaba con el feto durante horas y horas. Por las tardes le leía libros que ahora compraba por docenas en las tiendas, y un día Mateo trajo un CD y se lo entregó a su mujer. «¿Qué es esto?». Josefina se sorprendió. «Es una colección de música clásica. Acabo de leer que es beneficioso escuchar música en el útero. Los médicos creen que influye positivamente en el desarrollo intelectual y emocional del niño». Mateo rodeaba a su mujer de cuidados y atenciones. Se ocupaba de todas las tareas domésticas, limpieza, plancha, lavado, y también vigilaba sus comidas y abastecía la nevera de alimentos, procurando que la dieta de Josefina fuera nutritiva y variada. «Hay que comer bien», solía decir. «Come mucha fruta y verdura, son ricas en vitaminas y fibra». Mateo insistió en acompañar a su mujer a la primera ecografía y escuchó expectante los latidos del corazón del bebé.
Se le llenaron los ojos de lágrimas en ese conmovedor momento. Bueno, ¿cómo le digo que el bebé podría no ser suyo? Josefina reflexionó con sentimientos confusos. Se dio cuenta de que Mateo sería un gran padre, pero no podía regocijarse del todo con ese hecho. Su conciencia la roía implacablemente. Josefina vio a su marido regocijarse, esperar, soñar con un futuro con su hijo, y esto le amargó. Deseaba más que nada tener un hijo con su marido legítimo, pero no estaba 100% segura. Josefina era consciente de que cuanto más alargara su confesión, más iba a empeorar una situación ya de por sí difícil. Un día Mateo llegó a casa con una caja grande. Josefina la abrió y vio una bicicleta reluciente. Pasé por la tienda, vi esta belleza en el escaparate y no me pude resistir, confesó Mateo. También pedí 2 camisetas a juego, una para mí y otra para el futuro bebé. Sé que me vas a regañar, pero pensé que sería genial. Y Josefina se dio cuenta de que no podía aplazar más la conversación. Mateo, tenemos que hablar seriamente, dijo en voz baja. Por favor, cancela el pedido, puede que no lo necesites. ¿Por qué no?, se preguntó Mateo. ¿Le pasa algo a nuestro bebé? Porque no estoy segura de que sea tu bebé. En ese momento Josefina se sintió como un verdugo. ¿A qué te refieres? Realmente no sé de qué estás hablando. ¿De quién más podría ser?, dijo Mateo sorprendido. Renan, un colega del trabajo, dijo Josefina con franqueza. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Renan? Mateo, me acosté con él la noche que te pillé con Lita. Fue una estupidez, pero estaba destrozada y no sabía lo que hacía. Mateo miró a su mujer con los ojos confusos. No me lo puedo creer. ¿Cómo has podido? Igual que tú, la única diferencia es que tú lo hiciste durante 6 meses y yo solo una vez. Pero eso es diferente. Una cosa es acostarse con alguien, otra tener un hijo con un desconocido. Para tu información uso protección. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? Josefina sintió un nudo en la garganta. Eres tú quien me empujó a dar ese paso. Solo quería vengarme de ti. No me eches la culpa a mí. Me hiciste sentir como un completo imbécil, suplicando perdón de rodillas mientras tú actuabas como una completa zorra. ¡No te atrevas a insultarme!, gritó Josefina. En ese momento sintió un dolor agudo en el bajo vientre. ¡Oh, llama a una ambulancia de inmediato!, le gritó a Mateo. Los médicos llegaron pronto y llevaron a Josefina al hospital, donde le diagnosticaron distensión uterina y la pusieron bajo observación por maternidad. Josefina pasó 1 mes y medio en el hospital. Durante este tiempo Mateo nunca la visitó, por no mencionar que ni siquiera escribió o llamó. Josefina tampoco le llamó. ¿Para qué molestarse? Habría reproches, ataques, acusaciones, lo último que necesitaba en su posición. Una tarde, mientras Josefina leía un libro, llamaron a la puerta de la habitación del hospital. Levantó la vista de su libro y vio a Lita frente a ella. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente. No, respondió Josefina rotundamente. Pero Carmelita cruzó el umbral. Tengo algunas manzanas para ti, rojas y ácidas como te gustan, dijo entregándole la bolsa. Gracias, eso es muy dulce, pero no quiero nada de ti, contestó Josefina. Mira, vamos, basta de resentimientos, por favor. Olvidemos para siempre lo de este desagradable incidente, sugirió Lita. Lo dices como si fuera poca cosa. Josefina enarcó las cejas sorprendida. Pero has perdonado a Mateo, comentó Lita. ¿Por qué sigues enfadada conmigo? Siempre me pregunto por qué las mujeres siempre culpan a sus amantes y no a sus maridos de sus engaños. Me parece una tontería. Esto es como acusar al vodka de ser bebido por un borracho amargado. ¿Crees que no tienes nada que ver en esto? Bueno, en parte es mi culpa, por supuesto. Lita asintió. Pero puedo entenderlo, soy una soltera temperamental con mis propias debilidades.
Después de todo, no estás libre de pecado, ¿verdad? ¿Qué estás insinuando? ¿Que no sabes quién te dejó embarazada? ¿Te lo dijo Mateo quejándose de su frívola esposa? Eso significa que sigues en contacto con él, adivinó Josefina. Bueno, no de la misma manera que antes, no de la forma que tú piensas. Carmelita se apresuró a asegurarle. No me importa. En ese caso podemos volver a ser amigas. Lita estaba contenta. Siempre es tan fácil, ¿verdad?, comentó Josefina con una sonrisa burlona. Hizo silencio, se sacudió y siguió caminando como si nada hubiese pasado. Bueno, ¿para qué complicar las cosas? Lita se encogió de hombros. ¿Sabes? Ser traicionado es como tener los brazos rotos. Puedes perdonar, pero no puedes abrazar. Josefina suspiró. ¿Siempre eres tan dramática? Mira las cosas de una manera más simple. ¿Sabes, Lita? No creo que podamos volver a ser amigas, dijo Josefina y se puso de espaldas a la pared. Bueno, no tengo por costumbre rogar tampoco. Lita se levantó y se dirigió a la puerta. Se quedó allí un momento como si quisiera decir algo más, pero cambió de idea y se fue. Cuando Josefina recibió por fin el alta del hospital y regresó a casa, se encontró con que todas las cosas de Mateo habían desaparecido del piso. Había una nota esperándola en la mesa de la cocina. Creo que después de todo lo que ha pasado sería mejor que volviéramos a separarnos. Al menos hasta que tengas el bebé. Inmediatamente después de que nazca el bebé haremos una prueba de ADN y si se confirma la paternidad criaré y cuidaré al bebé. Pero si resulta que no es mío, entonces tú y yo tendremos que divorciarnos. Josefina arrugó la nota y con un pulcro movimiento de la mano la envió al cubo de la basura, el mismo lugar al que mentalmente enviaba a su marido. No le importaba dónde estaba ni con quién. No le importaba si estaba con Lita. Nada le importaba. Al día siguiente fue a trabajar tras una larga ausencia. Apenas Josefina había cruzado el umbral cuando escuchó a una agitada secretaria cotillear. «Oh, Jessie, lo que pasó mientras no estabas la semana pasada, bueno, no lo creerías. Nadie lo vio venir, todo el mundo ha estado en estado de shock». «¿Qué ha pasado?» «Renan se casó», soltó la secretaria. «¿Renan?» Josefina hizo una pregunta confusa. «Sí, ya sabes, nuestro soltero, nuestro Casanova, está anillado». «¿Quién lo hubiera dicho?», se preguntó la secretaria. «Dicen que su mujer es muy guapa y aparentemente muy tenaz, ya que consiguió domar a nuestro semental». «Bueno, la familia es maravillosa», dijo Josefina con una sonrisa. ¿Se enfadó al enterarse de la boda de Renan? En absoluto, ni un poco. En realidad se sintió aliviada. Después de todo, si llevaba a su bebé bajo el corazón, no se lo diría ahora. Después de todo, podría arruinar a la joven familia. Estaba tan cansada de toda la geometría del amor que lo último que quería era verse envuelta de nuevo en un triángulo amoroso. Los meses restantes del embarazo de Josefina transcurrieron fácilmente y sin complicaciones. Fue a trabajar y charló distantemente con Renan. Charlaron amigablemente a la hora de comer, hablando de su vida familiar y del embarazo de ella. Estaba seguro de que ella y su marido se estaban recuperando y su vientre tenso era la prueba de que estaban en perfecta armonía. A Renan nunca le pasó por la cabeza la idea de que pudiera tratarse de un hijo suyo el que estaba en el vientre. Josefina se puso de parto a tiempo. Una mañana de otoño dio a luz a su hijo. No creyó necesario anunciar esta feliz noticia. Cuando las enfermeras llevaron al bebé a la sala de lactancia, Josefina contempló la cara de su hijo e intentó adivinar cómo era. El niño era una copia exacta de su madre. Los mismos labios, los mismos ojos, la curva de las cejas. «Entonces serás feliz, mi pequeño», dijo en voz baja y besó la parte superior de la cabeza de su hijo. 3 días después, Josefina fue dada de alta. Se acercó al taxi que esperaba frente a la clínica de maternidad y sostuvo al hermoso bebé con un moño azul en sus brazos. El conductor salió del coche y abrió la puerta. «Hola», dijo alegremente. «¿Te acuerdas de mí? Te reconocí enseguida. Te traje aquí el invierno pasado y entonces estabas disgustada».
Josefina apartó los ojos de su hijo y miró atentamente al taxista. Era él, el mismo conductor al que le había contado toda la historia de la infidelidad de su marido. «Dios, ¿cuánto tiempo?», pensó Josefina, como si esta fuera una vida completamente distinta y no la suya. «Por supuesto que me acuerdo de ti y es bueno verte de nuevo con buena salud», respondió ella acomodándose suavemente en el asiento. «Veo que te has convertido en madre. Es maravilloso. Felicitaciones por la feliz ocasión», dijo el taxista mientras arrancaba el coche. «Gracias, señor», contestó Josefina. «Todavía no me lo creo». «¿Dónde está el padre del bebé?». «¿El padre? No hay ninguno». «Pero será difícil para ti entonces estar sola», comentó el taxista tras una breve pausa. «No estoy sola, somos dos. Creí que habías dicho que bastaba con ser feliz», contestó Josefina sonriendo con cariño a su hijo recién nacido. «Sí, es cierto, los niños son las flores de la vida y nos hacen felices, pero creo que las cosas te saldrán bien en tu vida privada». «Yo también lo creo». Josefina, agradecida, asintió al chofer que le devolvió la sonrisa y los llevó a ella y a su hijo a su nueva vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.